Con Pablo Yedlin, el diputado que preside la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, doctor Yedlin? Muy buen día, gracias por atender a la televisión pública. Hola Silvia, ¿cómo están? Ale, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, comenzamos por preguntarle, a ver, ¿qué pasos se deben seguir desde la Argentina para apostar a esta liberación de las patentes? Bueno, ya se refirió el propio presidente Alberto Fernández y varios sectores sociales y sanitarios. Sí, las patentes es un tema que maneja internacionalmente la Asociación de Comercio Internacional, digamos, ¿no? Ustedes saben que para los medicamentos las patentes mundiales en general tienen un tiempo de 20 años. Quiere decir que una vez que una industria saca y patenta un nuevo medicamento, en este caso una vacuna, durante 20 años no puede haber copias de esto. Una vez pasado estos 20 años se autoriza que empiecen a hacerse las copias. Liberar las patentes, fenómeno que por ahora es una expresión de deseo, pero todavía no es una cosa concreta, permitiría que los distintos países pudieran generar copias. En el mientras tanto, el mejor camino para que haya más vacunas en el mundo es lo que viene haciendo la Argentina con lo que se llama transferencia tecnológica, ¿no? Claro. O sea, la industria misma, sin liberar la patente, genera el conocimiento en industrias locales y se aumenta la producción. Si no hay transferencia tecnológica, la liberación de patentes lo que hace es legalizar el fenómeno, pero no le asegura la calidad del producto final. Entonces, a mí me parece que, si bien la expresión del presidente de los Estados Unidos es muy buena, porque nunca un presidente de los Estados Unidos se expresó en el tema de patentes en este sentido, me parece que eso es muy halagüeño. También es verdad que hay métodos hoy que podrían ser usados para generar más equidad en vacunas sin tener que esperar. Por ejemplo, si se le exigiera a la industria que en los fondos COVAX de distribución equitativa en el mundo, en vez de colocar el 2% de su producción, colocaran el 50%, el 30%, el 40%, entonces las vacunas se distribuirían en forma mucho más equitativa y no tendríamos que ver en el mundo países que vacunan a personas de bajísimo riesgo, sí, mientras hay países que no pueden vacunar a sus médicos, ¿no? A ver, no vamos a criticar a Biden de acá, pero aparte porque estuvo genial lo que propuso, ¿no? Pero también lo dice desde un país que ya tiene prácticamente toda su población vacunada con las vacunas como para cubrir a todo el planeta. A ver, yo me voy al ejemplo, por ejemplo, me parece que es claro, el de la India, ¿no? Que es la farmacia del mundo y que en este momento no puede entregar una sola vacuna a ningún otro país que no sea su propio país porque está pasando por una catástrofe sanitaria. Ayer tuvieron más de 300.000 casos, ¿no? O sea, hay unas asimetrías en este momento en el medio de la pandemia que quedaron desnudadas justamente por esta crisis sanitaria. Exacto, las asimetrías que el mundo tiene, ¿no? Las asimetrías que tenemos en mortalidad infantil, en mortalidad materna, en acceso a antibióticos, son las asimetrías que el mundo tiene hoy, como bien decís, desnudadas en toda su crudeza por esto. Entonces, cuando uno escucha a los países centrales estar de acuerdo en la liberación de las patentes, es bueno, pero de vuelta creo que hay mecanismos mucho más rápidos, efectivos y a mano para poder generar esto. Y la verdad es que cuando uno ve que hay países que generan turismo para vacunarse, mientras otros países no pueden vacunar a sus mayores de 70 años, entonces cuesta creer del todo la declaración. De todas maneras, la Argentina, a pesar de ser un país periférico, acá en el Cono Sur, con los problemas económicos que tenemos, venimos con una campaña de vacunación lenta, pero con muy buen resultado. Miren, nosotros, por ejemplo, en Tucumán, la semana esta que viene, empezamos a vacunar a mayores de 55 años ya. O sea, tenemos vacunados a todos los médicos, los mayores de 80, gran medida los mayores de 70 y mayores de 60, Doctor y ya Yedlin. tenemos... Sí. Decía, nos quedamos con el último dato que usted refería, a los mayores de 55 años, dice, ¿no? Buena noticia, ¿eh? Consultarle en este sentido... En Tucumán, perdón. ¿Llegan a esta alternativa para comenzar a vacunar a este grupo? ¿Por qué? Porque tenían vacunas que estaban sobrando en la provincia y que de esa manera pudieron anticipar justamente el grupo etario al que comienzan a vacunar. ¿Por qué se definió esto en Tucumán? No, porque el programa va viendo cuando la cantidad de inscriptos de mayores de 60 llega al 80% de los vacunados, se suma otro grupo. Y después vamos dependiendo, por supuesto, de la llegada de las vacunas, que entendemos que ahora va a venir una buena cantidad del fondo COVAX
y después las de AstraZeneca. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Perdone que le consulte. ¿Qué quiere decir? Que si esta situación se mantiene, si esta secuencia se mantiene, podrían comenzar a vacunar, por ejemplo, a los mayores de 50, a los mayores de 45. Así es, exactamente. Mire, no es eso un va dato a menor. pasar en la Argentina. En la medida que nosotros Claro. logremos ir vacunando a los grupos de riesgo, vamos a tener que ir bajando, porque los mayores de 50, comparado con chicos de 17 años, por ejemplo, tienen un riesgo varias cientos de veces mayor de tener formas graves. Por supuesto, los mayores de 60, miles de veces, los mayores de 80, más de miles de veces, pero Claro. todavía es un riesgo importante. Entonces, por eso cuando ustedes ven las terapias intensivas de la Argentina hoy, no hay pacientes tan grandes, porque están vacunados, y el 90% de los 95% de los pacientes internados en terapia intensiva, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, son pacientes que no tienen vacunas porque son más jóvenes. Claro. Entonces, obviamente hay que seguir vacunando. El riesgo es mucho menor cuando uno es más joven, pero no deja de ser un riesgo aumentado con respecto a la población, digamos, adolescente, por dar un ejemplo de orden, ¿no? Diputado, yo sé que usted me va a decir que esta información la tiene que manejar el Ministerio de Salud, pero yo tengo esperanza de que quizás me diga algo. A ver, ¿tenemos certeza de que, o vos tenés esperanza, o tenés información, o creés posible, porque lo charlaste, porque lo dialogaste con no sé, con Bisotti o con quien sea, de que vamos a empezar a fabricar la Sputnik, porque es la gran esperanza en el mes de junio, que vamos a empezar a fabricar la Sinopharm también en un periodo breve, porque de eso depende la soberanía que tenga el país justamente para empezar a terminar esta locura, ¿no? A ver, yo creo que son fenómenos que van a suceder, no van a suceder para esta ola, o sea, no es que esas vacunas las vamos a poder usar. Lo que estamos haciendo con Sputnik es no fabricarla completa, sino formularla. O sea, nos manda Rusia las bolsas con el antígeno y nosotros formulamos, filtramos y envasamos la vacuna. ¿Vos decís que no está para junio? Eso sí va a estar, vamos a depender de la llegada de esas bolsas de antígeno. Vos te referís a lo de Richmond. Lo de Richmond es para el año que viene, pero digamos, esta parte que es lo que, en el ahora, que es lo que nos preocupa, ¿vos creés que esa última etapa de la producción se va a poder registrar en Argentina, que fueron las muestras que se enviaron justamente a Rusia y que aparentemente fueron bien aprobadas? Sí, yo creo que eso sí va a empezar este año, va a empezar en forma progresiva y no podemos nosotros basar la esperanza de nuestra vacunación en estos fenómenos de transferencia tecnológica, porque hemos visto en el mundo que estos fenómenos son complejos, que requieren idas y vueltas y que no es tan rápido. Fíjense lo que nos está pasando con las vacunas producidas en Argentina y enviadas a México y Estados Unidos para su formulación. De todas maneras, la esperanza nuestra, que es cierta y digamos está basada en hechos muy concretos, es que con las vacunas Sputnik ya contratadas a Rusia y las vacunas AstraZeneca contratadas a través del fondo COVAX y a través directamente de AstraZeneca vía producción argentina, México y vuelta, son las que nos van a generar la posibilidad de terminar esta ola con mucha gente más vacunada. En el mientras tanto, y aún los vacunados, hay que seguir cuidándose y protocolizar todas las actividades. Muy bien. Doctor Yerlin, muchísimas gracias por esta entrevista con la televisión pública. Le deseamos un buen viernes y buen fin de semana. Lo mismo para ustedes, un gusto verlos. Muchísimas gracias. El doctor